incidencia en políticas públicas como el cabildeo son conceptos que se utilizan indistintamente. En el caso del término o del concepto de incidencia, este concepto se ha utilizado más en la literatura sudamericana, entre los paraguayos, los argentinos, los uruguayos, los países del Cono Sur. Se usa más el concepto de incidencia en políticas públicas, y en el caso de México, quizás por la influencia que tenemos de los norteamericanos, la palabra lobby o lobbying, ¿no?, se traduce como cabildeo, de tal manera que en México usamos más el concepto de cabildeo, pero en ambos casos se trata de un término o de un concepto que quiere decir negociar, que quiere decir pactar, que quiere decir reunirse para lograr ciertos fines a favor de ciertos grupos de interés o a favor de ciertas organizaciones. Lo cierto es que en ambos casos, tanto en el caso de la incidencia en políticas públicas como en el caso del cabildeo, se trata de prácticas que tienen un origen ya remoto. Por ejemplo, en el caso de México, el lobbying se hizo mucho durante las negociaciones del Tratado de Libre Comercio. México tenía un grupo de asesores y además los empresarios, los grupos de interés que iban a ser afectados por el TLC, pues negociaban, platicaban, conversaban, llegaban a ciertos acuerdos preliminares con aquellas partes de la economía norteamericana o aquellos grupos de la economía norteamericana que también se iban a ver afectados por la entrada en vigor del TLC. Entonces, esta práctica de reunirse off the record, digamos, es a la que se le ha llamado cabildeo. Específicamente en México, el cabildeo tiene una parte de su historia que es un poco oscura, digamos, ¿no?, porque ha tenido que ver con prácticas de cabildeo que, en la medida en que no están normadas, no tienen una ley o una reglamentación que la regule, pues se presta a cualquier tipo de prácticas, incluso aquellas prácticas que se aprovechan del dinero para conseguir ciertos fines. Uno de los ejemplos más que mejor ilustra esta práctica del cabildeo y que ilustra la parte oscura del mismo es la historia de los productores de las empresas cigarreras, ¿no?, que se llevaron a los diputados de la Cámara en México a un viaje a París y que ahí negociaron con ellos ciertos acuerdos para que el Congreso no aprobara el incremento de impuestos a las cajetillas de cigarros, ¿no? Entonces, tiene una parte oscura la historia del cabildeo, pero también es innegable que es una práctica común que se utiliza en todos los países del mundo para que las organizaciones, los grupos de interés, las empresas consigan ciertos fines en la promulgación de leyes, en la reforma a las propias leyes, en la incidencia a las políticas públicas para que éstas tengan una orientación a favor de esos grupos o de esas organizaciones. Es por eso que en nuestro curso relacionado con los trabajadores informales, pues hemos decidido incorporar este tema como un tema propio que permitirá, a través de él, a las organizaciones primero conocer lo que es el cabildeo y luego saber o conocer también cuáles son los pasos que hay que seguir para que el cabildeo surta efecto, ¿no?, para que el cabildeo
cumpla con los fines para los que está pensado. Bueno, yo creo que puede tener muchos beneficios para las organizaciones, pero también es importante que las organizaciones partan del conocimiento y de la clara conciencia de que no se puede hacer cabildeo sin una previa capacitación, no solo de lo que es el cabildeo, sino de lo que me interesa o de lo que es el tema motivo del cabildeo. Es decir, a final de cuentas cualquiera puede cabildear o cualquiera puede sentarse con un grupo de interés a discutir alrededor de la orientación de una política pública, pero lo ideal es que haya un proceso de capacitación que esté orientado en dos sentidos. Uno que tenga que ver con el conocimiento de los temas sobre los cuales me interesa conseguir ciertos fines, y otro es el conocimiento de las técnicas del cabildeo para lograr mejores resultados. Entonces, lo que estamos haciendo en este curso es referirnos a ambas cosas, ¿no? Es decir, tanto a los temas que tienen que ver con el cabildeo, y en este caso en particular estamos hablando de los programas públicos, es decir, de todas aquellas acciones de carácter gubernamental que tienen como propósito beneficiar a un sector de trabajadores, específicamente a trabajadores de la economía informal. En la medida en que los trabajadores de la economía informal conocen mejor cuáles son las instituciones, cuáles son los objetivos, qué propósitos buscan estos programas públicos, en la medida en que conozcan ese ámbito, pueden ejercer una acción de incidencia mucho mayor o una acción de cabildeo mucho mayor. En la medida también en que las organizaciones conocen con toda precisión cuáles son las técnicas, las estrategias que se utilizan para el cabildeo, en esa medida también la práctica del mismo puede tener mucho mejores resultados.